Cuando unos matones me acorralaron en un callejón, mi novio estaba consolando a su primer amor bajo la lluvia. Colgó mis 3 llamadas de auxilio y al final apagó directamente el teléfono. Después, estuvo medio mes plantado bajo la lluvia frente a mi edificio, solo para verme una vez. Capítulo 1. El día de mi cumpleaños, Rafael me prometió que iríamos al cine juntos. A mitad de la película, le sonó el móvil. Me dijo que salía un momento a contestar. Cuando regresó, justo estaban dando la escena del beso entre los protagonistas. El ambiente era perfecto. Rafael se acercó lentamente hacia mí. Pensé que me iba a besar, y el corazón me latía como un tambor. Pero solo se inclinó hacia mi oído y me susurró: Aitana ha cortado con su novio. Se me cayó el alma a los pies. ¿Y qué? Aitana volvió el día del cumpleaños de Rafael. Era el 3er cumpleaños que celebrábamos juntos, y el primero después de graduarnos. Para organizar la fiesta, me encargué de todo personalmente. Estuve casi 2 días sin dormir preparándolo todo. Cuando llegó al lugar, tenía esa sonrisa despreocupada de siempre. Me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Gracias, novia mía. Me encanta. En plena fiesta, un amigo de Rafael le dio un codazo y le dijo que había venido una vieja amiga. Me quedé desconcertada. Al poco se abrió la puerta y apareció una chica de sonrisa dulce. Rafael, ¿cuánto tiempo sin verte? Rafael no volvió a mirarme ni una sola vez. Sus ojos brillaban como estrellas. ¿Cómo es que has vuelto? Todos estos años me he perdido tu cumpleaños. Quería volver para darte una sorpresa. Se miraron fijamente a los ojos. Era como una de esas escenas de telenovela donde los amantes se reencuentran después de años. Mis uñas recién hechas se me clavaron en las palmas. Pero aún así me acerqué sonriendo y tomé del brazo a Rafael. Rafael, ¿quién es? En ese momento me sentí como la villana de una serie. Es una compañera del instituto, Aitana. Aitana me miró sonriendo y hasta hizo un "day" exagerado. Así que tú eres su novia. Qué guapa eres. Hacéis muy buena pareja. Sí, eso dice todo el mundo. Le dediqué una mirada dulce a Rafael. Pero él esquivó la mirada. Los segundos pasaban como si me estuvieran torturando lentamente. Después de un buen rato, por fin murmuró un ajá. Sarai es mi novia. Fui yo quien la conquisté. Rafael y yo llevamos 3 años juntos. Me gustaba desde primer año de carrera. Era el chico popular del campus, siempre rodeado de chicas. Nunca pensé que acabaríamos juntos. No esperaba que fuera él quien me conquistara a mí. El día del torneo de baloncesto de tercero, llevé un bidón enorme de agua para verle jugar, y todos se fijaron en mí. Poco después se acercó, sonriendo: Sarai, ¿quieres ser mi novia? Como en una novela. La persona de la que estás enamorada en secreto acaba persiguiéndote a ti. ¡Qué maravilloso! Acepté sin dudar. Nos comportábamos como cualquier pareja normal, nos abrazábamos, nos besábamos. Cuando hacía frío me daba su chaqueta, cambió su foto de perfil por una nuestra como le pedí, y cuando me dolía la barriga me pedía té de jengibre con azúcar moreno. Mis amigas decían que me envidiaban, que había conseguido que el mujeriego sentara la cabeza. Siendo él tan independiente, que hiciera todo eso, pensé que ya tenía suficiente. Hasta que apareció Aitana. Entonces me di cuenta de que en realidad no me bastaba. Capítulo 2. Trajeron el pastel. Encima tenía 2 figuritas de dibujos animados tomadas de la mano, que nos representaban a mí y a Rafael. Aitana se ofreció voluntariamente para cortar el pastel. Pero cuando tomó el cuchillo, lo clavó justo en el medio de las 2 figuritas, separándonos. No pude evitar decir: no podrías haber cortado el pastel en otro lugar, ¿tenías que cortarlo justo donde estábamos tomados de la mano? Aitana se disculpó rápidamente. Lo siento, no me fijé bien, corté al azar. Su expresión dolida parecía como si yo la estuviera molestando sin razón. Sarai, déjalo ya, son solo 2 figuritas de dibujos animados, no te lo tomes tan en serio. Rafael me acarició la cabeza con ternura. Vale,
Cedí y asentí con una sonrisa forzada. Vale. Más tarde entendí que su ternura en ese momento no era para mí. Era para evitar que yo pusiera a Aitana en una situación incómoda. No quería verla quedar mal delante de todos. Así que esas dos figuritas que me tomé tanto tiempo en dibujar no valían nada para él. Lamento no haberme dado cuenta en ese momento. Al día siguiente, Rafael dijo que había una reunión de compañeros del instituto y me preguntó si quería ir. Dije que sí, y por supuesto, Aitana también estaba allí. Hola, Sarai. Llevaba un vestido corto sin espalda que mostraba sus piernas delgadas. Cuando me vio, se quedó un momento perpleja. Probablemente porque hoy llevaba pantalones cortos que mostraban que mis piernas eran más largas que las suyas. En mi cumpleaños había vestido demasiado sencillo. Durante la cena, alguien le sirvió vino a Aitana. Rafael le quitó la copa inmediatamente. Ella no bebe alcohol. Luego pidió que le trajeran una botella de zumo. Aitana se dirigió a mí. Sarai, brindo con zumo en lugar de vino, deseándote a ti y a Rafael felicidad eterna. Tengo los dientes sensibles, no puedo beber cosas frías. Rafael me había acompañado al dentista, pero parecía no recordarlo en absoluto. Si no fuera porque protegía tanto a Aitana. Tal vez podría haberlo pasado por alto. Levanté la cerveza helada que tenía delante y me la bebí de un trago. Los dientes me dolían terriblemente, los nervios me punzaban con oleadas de dolor. Me esforcé por no fruncir el ceño. Después de un rato, Rafael finalmente habló. Bebe menos cosas frías, ¿no sabes que tienes problemas dentales? Luego pidió que cambiaran la botella por una a temperatura ambiente, pero yo ya me había tomado 2 copas. Por otro lado, Aitana dijo de repente, ¿qué envidia me das, tener un novio tan atento? Los demás se sorprendieron. ¿Tienes novio? Sí, está estudiando en el extranjero. Suspiré aliviada. Pero justo entonces, la mano de Rafael en mi cintura se tensó de repente. Echó la cabeza hacia atrás y se bebió todo el vino de su copa de un trago. Aitana hasta empezó a hablar de sus experiencias amorosas. A mitad de la conversación, Rafael se levantó de repente. Seguid charlando, voy a fumar un cigarro. Aitana me miró sorprendida. Sarai, ¿por qué Rafael ha vuelto a fumar? Siempre ha fumado. ¿En serio? Cuando lo conocí en el instituto sí fumaba, pero a mí me molestaba mucho el olor a tabaco, y después realmente dejó de fumar. Pensé que lo había dejado para siempre. Ah, sí. Pues Sarai, deberías convencerlo de que lo deje, fumar es malo para la salud. Dije tranquilamente, no me llames así, eres un año mayor que yo. Su expresión cambió ligeramente. Bueno, la verdad es que no se nota. Al salir del bar, vi su figura solitaria bajo la farola y me acerqué lentamente. Rafael, tu amiga me ha dicho que antes habías cortejado a Aitana, ¿es cierto? Sí, la cortejé. Rafael dio una calada al cigarro y lo admitió abiertamente. Pero todo eso es cosa del pasado. Ah. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? Me levantó la barbilla con una mirada algo burlona. No. Sarai, ya basta. Dijo, deja de darle vueltas, Aitana tiene novio ahora, no pienses tanto. Pero ¿y si no tuviera novio? ¿Me dejarías para ir tras ella? No se lo pregunté. Después de un largo silencio, me dijo, el domingo es tu cumpleaños, estaré contigo todo el día, iremos a ver esa película de la que tanto hablas, ¿te parece bien? Capítulo 3. Pero justo ese día que había prometido acompañarme él andaba distraído, revisando el teléfono a cada momento. Aitana está muy mal ahora, no para de llorar. Quiero ir a verla. Me volví a mirarlo, la película termina en media hora, ¿la vemos hasta el final? Suspiró, está bien, la vemos hasta el final. Cuando terminó la película, Rafael me giró la cara y me besó. Antes, cuando me besaba, siempre se me aceleraba el corazón. Pero en ese momento no dejaba de pensar en esa frase. Aitana acaba de terminar con su novio. Como una maldición que no se iba de mi mente. En ese momento sonó su teléfono. Sin pensar, sabía que era Aitana quien llamaba. Voy a contestar. Antes de que pudiera decir algo, ya había respondido.
La voz de Aitana se escuchaba entrecortada por el llanto. Decía entre sollozos: Rafael, estoy tan triste, fui tan buena con él y me borró de todos lados. ¿Por qué el mundo es tan injusto? Ese tipo no vale la pena que sufras así. Aitana dijo: ya no quiero vivir. Escúchame, Aitana, no hagas ninguna tontería. Mándame tu ubicación, voy para allá ahora mismo. En ese momento se escucharon truenos en el cielo. Mi corazón también se estremeció. Rafael, ella tiene otros amigos que pueden consolarla. Hoy es mi cumpleaños, no quiero que vayas. Si te vas, no vuelvas a buscarme nunca más. Sarai, no seas así. Rafael habló con prisa. Sé buena, ve a dar una vuelta tú sola, en cuanto la tranquilice regreso contigo. Tengo miedo de que haga alguna locura. Empezó a llover. Rafael corrió sin dudar bajo la lluvia. Tan decidido, pero no corría hacia mí. Quizás Rafael nunca sabrá que ya no lo voy a esperar más. Caminé sola por el centro comercial y compré otra entrada de cine. Era una comedia. El protagonista hacía todo lo posible por hacer reír al público. Pero mientras me reía, las lágrimas empezaron a caer. Me reía de mi ingenuidad y estupidez, lloraba por todos esos sentimientos sinceros desperdiciados. Cuando terminó la película ya eran las 11 de la noche, no tenía ningún mensaje de Rafael en el teléfono. Conocía la otra cuenta de Rafael. La había descubierto por casualidad después de 2 años juntos. Ahí registraba sus 3 años de amor platónico por Aitana en la preparatoria. Hacía ejercicios en dirección contraria durante la gimnasia matutina, solo para verla. Le llevaba desayuno cuando se levantaba tarde. Cuando otros chicos la molestaban, llevaba gente a pelear por ella, la defendía, aunque lo castigaran en la escuela. Se acercaba a ella con la excusa de preguntarle cosas. A esa edad, un chico estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la chica que le gustaba. Si no hubiera sido Rafael quien escribió todo eso, tal vez me habría conmovido ese amor platónico. Pero el día que terminó el bachillerato, Aitana rechazó su declaración de amor. Se fue a estudiar a una universidad en una ciudad muy lejana. Rafael estuvo deprimido mucho tiempo, todos los días en bares bebiendo, hasta que empezó la universidad. Su última publicación decía: voy a olvidarte, Aitana. En aquel momento pensé que, ya que había elegido estar conmigo, no tenía por qué importarme el pasado. Todos tenemos un pasado, lo importante era que mirara hacia adelante. Siempre creí que la sinceridad se devuelve con sinceridad, por eso fui buena con él. Pero ahora que me abandonó sin dudarlo, ¿realmente la había olvidado? ¿O será que en su corazón nunca pude comparármele a Aitana? Yo también me canso, Rafael. Estoy muy decepcionada de ti. Muy decepcionada. Capítulo 4. Era una noche lluviosa y oscura. Las calles estaban prácticamente vacías. Al atravesar un callejón estrecho, me topé de frente con un hombre vestido con un impermeable negro que caminaba cabizbajo y a paso acelerado. Sin embargo, tenía la sensación de que me estaba observando, así que inmediatamente me di la vuelta para irme. De repente me encontré cara a cara con un rostro marcado por una cicatriz, con una mirada feroz. Estaba muy cerca de mí. Me preguntó con voz siniestra: ¿a dónde vas, guapa? Te vi en el centro comercial un buen rato, sola. ¿Por qué no buscas a un hombre que te acompañe? Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Mi novio está cerca, lo estoy esperando. ¿En serio? Entonces, ¿por qué te tiemblan las manos? Disimuladamente marqué el número de Rafael con la mano que tenía en el bolsillo. Por favor, contesta el teléfono. Luego saqué el móvil, tratando de que no me temblara la voz. Sí, estoy aquí. ¿Ya vienes? Voy para allá ahora mismo. Mientras hablaba, caminaba hacia la salida. Los dos tipos se prepararon para irse al verme. Pero el hombre del impermeable negro se dio la vuelta de repente y me arrebató el teléfono. En la pantalla se veía que estaba marcando, y el hombre de la cicatriz se rió. Bajo la tenue luz de la farola se veía aterrador: ¿a quién pretendes engañar? No tienes ningún novio. Justo cuando iba a echar a correr, me taparon la boca.
Luché desesperadamente mientras el miedo me invadía como una marea, y la luz de la farola parpadeaba ante mis ojos. El hombre de la cicatriz me devolvió el teléfono. Vamos, ¿no es cierto que te gusta hacer llamadas? Sigue llamando a tu novio. No llames a nadie más. Si logras contactarlo, te dejamos ir. Al terminar de hablar, sacó una navaja. Me temblaban mucho las manos. Primera llamada, colgó. Segunda llamada, volvió a colgar. Tercera llamada, el teléfono al que llama está apagado. La lluvia arreciaba cada vez más. Rafael. Los dos matones se echaron a reír y tiraron mi teléfono al suelo. Me empujaron y caí. En ese momento sonó mi teléfono, alertando a una pareja que pasaba por el callejón. Oigan, ¿qué están haciendo? Ya llamé a la policía. El hombre de la cicatriz y el del impermeable se miraron. Dijeron con cinismo, solo estamos jugando, ¿ves? Su ropa está perfectamente bien. La pareja se acercó a verme. Señorita, ¿está usted bien? Me apresuré a abrocharme la chaqueta que se había abierto. Aún temblaba de miedo, el agua fría de la lluvia se colaba por el cuello, y las lágrimas me corrían sin control por las mejillas. Negué con la cabeza, estoy bien. Luego les di las gracias. Esa llamada no era de Rafael. Era de Gustavo. No había contestado, así que volvió a llamar enseguida. Gustavo era compañero de cuarto de Rafael en la universidad. Yo coincidí con él en el mismo club estudiantil durante la carrera, así que éramos amigos en común. Ahora trabaja en el extranjero. No nos comunicamos frecuentemente, solo nos saludamos de vez en cuando. Su voz sonaba grave y clara. Hola, Sarai. Gustavo, ¿qué tal? Nada importante. Como no contestaste mis mensajes, quería desearte feliz cumpleaños. En ese momento se me hizo un nudo en la garganta. Ah, ya veo. Gracias. ¿Qué pasa? Tu voz suena rara, ¿te ha ocurrido algo? No es nada, puede que esté un poco resfriada. ¿Rafael no está contigo? Él. Terminamos. Eso había sido 2 horas antes. Capítulo 5. Aitana estaba sentada en un banco del parque, empapada por completo. Rafael se acercó a ella con el rostro lleno de ira. ¿Por un hombre te has puesto en este estado? Aitana, ¿dónde quedó tu orgullo? ¿Qué pasó con esa determinación que tenías cuando me rechazaste? Ya no me quiere. Un hombre así no vale la pena, ¿por qué te torturas de esta manera? Aitana no debería estar así. Ella tenía que ser orgullosa. Esa chica a quien había protegido con tanto cuidado durante la preparatoria, ahora estaba destrozada por otro hombre, y él sentía a la vez dolor y rabia en el corazón. Aitana levantó la cabeza, con los ojos hinchados de llorar. Es fácil decirlo, pero no es tan sencillo dejarlo ir. Rafael arrojó el paraguas a un lado. Si quieres mojarte bajo la lluvia, te acompaño. De repente vibró su teléfono. Aitana seguía sollozando. Rafael dudó un momento y colgó, enviando un mensaje. Si necesitas algo, mándame un mensaje, no llames. Al poco tiempo, Sarai comenzó a llamar una y otra vez. Rafael, molesto, envió otro mensaje, deja de llamar, te contacto más tarde. Después apagó directamente el teléfono. Aitana finalmente se recompuso un poco. Ya no voy a llorar. De repente, se levantó y abrazó a Rafael. Él quiso apartarla. Pero al ver su aspecto lastimoso, Rafael no se movió. Ella le susurró al oído, Rafael, eres el que mejor me trata. Ya no estás triste. Hay tantos hombres buenos en el mundo, ¿por qué iba a aferrarme a uno solo? La lluvia paró y ella sonrió radiante. Pero Rafael recordó de repente esos adorables hoyuelos que se formaban en las comisuras de la boca de Sarai cuando sonreía. Apartó suavemente a Aitana. Muy bien, vete a casa, date un baño y sigue adelante con tu vida. Si vuelves a hacer esto, no pienso ocuparme de ti. Ven a casa a cambiarte de ropa. No es necesario, te acompaño hasta tu casa y me voy. En ese momento, Rafael volvió a encender su teléfono.
La pantalla mostraba 3 llamadas perdidas. Su párpado derecho comenzó a temblar de repente. Como si fuera un mal presagio. Devolvió la llamada, pero también estaba apagado el teléfono. A estas horas tan tardías, Sarai ya debería estar en casa. Seguramente Sarai estaba enojada, por eso había apagado el teléfono y no le hacía caso. Lo hablaría mañana, ahora estaba empapado de pies a cabeza. Ya estaba agotado. Sarai, supongo que ya llegaste a casa. El próximo sábado me libero todo el día para estar contigo. Sarai no se enojaría con él, siempre había sido así. Su carácter siempre había sido dócil, y precisamente eso era lo que le gustaba de ella. Pero esta vez, esperó mucho tiempo y no recibió respuesta. Pasó una semana. Aitana publicó en sus redes que iba a empezar una nueva vida. Sarai, en cambio, no le había respondido ni un solo mensaje. Rafael comenzó a entrar en pánico. No lograba entenderlo. Antes Sarai nunca actuaba así. Cuando ocasionalmente se peleaban, él no tenía la dignidad para ir a reconciliarse con ella. Siempre optaba por el silencio, nunca la buscaba primero, porque sabía que ella no podía vivir sin él, y como mucho en 3 días no resistiría y vendría a buscarlo. A él le gustaban los dulces. Sarai siempre venía a buscarlo con pastelitos que había hecho ella misma. Rafael, los pasteles están tan ricos, ¿de verdad no vas a hacerme caso? Y él aprovechaba la oportunidad que ella le daba para reconciliarse. Siempre había sido así, durante 3 años nunca había cambiado. Pensando en esto, fue hasta el edificio donde vivía Sarai. Ya pasó una semana, ya se te debería haber pasado el enojo. Estoy abajo de tu casa, baja. Sarai seguramente se sorprendería. Esta vez él había venido a buscar la reconciliación. Sarai. Capítulo 6. Después de aquel día, me dio fiebre. No respondí ni un solo mensaje de Rafael. Desde mi cumpleaños, no había parado de llover. Me quedé en casa tomando medicinas y descansando, pasé varios días entre sueños y delirio. A mi lado yacía un oso de peluche de casi mi altura. Me lo había regalado Rafael cuando estaba en la universidad. Antes tenía uno viejo que me había acompañado desde pequeña. Tenía las extremidades remendadas y se le había caído casi todo el pelo. Rafael decía que era tan feo que daba pena verlo. Así que me compró un oso de peluche nuevo. Lo atesoré durante mucho tiempo, lo abrazaba cada noche para dormir, y el viejo lo metí en el armario. Pero ahora ya no lo necesitaba. Metí en el armario el oso que me había regalado Rafael. Y saqué a aquel viejo que me había acompañado durante tanto tiempo. Su abrazo era mucho más cálido que el de Rafael. El día que escampó. Vi un mensaje de Rafael. Ya ha pasado una semana, ya se te habrá pasado el enfado. Estoy abajo de tu edificio, baja. Pero solo me daba risa. ¿Con qué derecho pensaba que bastaba con que él me hiciera señas para que yo corriera obedientemente hacia él? Tomé el oso de peluche que me había regalado y bajé. La luz del sol me caía encima, dándome una sensación como de estar en otro mundo. Rafael seguía igual que siempre, sonriéndome con esa tranquilidad suya. Como si aquel día no hubiera pasado nada. Su expresión parecía decir: ¿ves? Sabía que bajarías. Se acercó a mí, ¿qué tal? ¿Sales abrazando el oso que te regalé? ¿Tanto te gusta? Pasé por su lado sin expresión alguna. Luego, delante de él, tiré el oso de peluche al basurero de la calle, solo vine a tirar la basura. La sonrisa de Rafael se congeló, y apretando los dientes preguntó: Sarai, ¿qué pretendes? No le respondí. Me agarró del hombro, ¿te estoy preguntando qué pretendes? La última vez ya te lo dije muy claro, hemos terminado, así que estas cosas ya no sirven para nada. Al fin y al cabo, las cosas que me había regalado nunca fueron muchas. Sarai, sabes que aquel día no tenía más remedio, antes tú no eras tan quisquillosa. Rafael suspiró. En serio, ya está bien, no. Otra vez esa frase. Extendió la mano para ponerla en mi hombro, llegó ese familiar olor a tabaco, y su tono era como si me estuviera mimando. Fue culpa mía, ¿vale?
Mañana es fin de semana, te acompaño los 2 días, ¿te parece? Una vez le entregué mi corazón sincero. Pero él lo tiró al suelo sin pensarlo, lo pisoteó en el barro, dejándolo para que cualquiera lo pisara. Después de llorar y sufrir, solo me parecía ridículo. ¿De verdad te parece divertido esto? Después de decir eso, me solté de su mano. Me di la vuelta y me fui. Rafael no me siguió, siempre le importaba mucho su orgullo. Pero para la persona en que me he convertido ahora, esto no podía ser mejor. Capítulo 7. Al llegar a casa, mi abuelo me llamó por teléfono. Sarai, hijita, el abuelo te ha preparado otra vez tu salsa secreta favorita. 2 frascos completos. ¡Qué bien! Justo se me estaba acabando. Cada 6 meses, mi abuelo me enviaba salsa hecha por él mismo, compraba todos los ingredientes poco a poco y la preparaba con sus propias manos. Antes, siempre le daba un frasco a Rafael. Al recordar esto, se me aguaron los ojos. Mi abuelo preguntó, ¿cómo es que tu voz suena rara? ¿En serio? Tal vez sea un resfriado. De inmediato se preocupó y me preguntó si no tenía dinero para comprar medicinas, si había estado comiendo demasiada comida chatarra. Él es la persona que más me quiere en este mundo. Después de colgar, me transfirió $2,000. Sarai, hijita, no seas tan tacaña contigo misma. Come bien, bebe bien, y si te falta dinero, díselo al abuelo. Con mi pensión tengo de sobra. Qué bueno es saber que todavía tengo a mi abuelo en este mundo. No debería seguir desperdiciando mis emociones por alguien como Rafael. Cortar por lo sano es la mejor decisión. Al día siguiente, Gustavo me llamó para decirme que ya había regresado al país. Después de tantos años sin vernos, había madurado bastante, pero su rostro seguía siendo igual de llamativo que antes, con una piel más blanca que la de muchas chicas. Sus ojos de mirada seductora parecían mirar a todos con ternura, y su cabello negro era intenso como la tinta. Antes estábamos en la misma asociación estudiantil, incluso en el mismo departamento. Gustavo era el presidente y yo la vicepresidenta. Siempre me cuidó mucho. Rafael era precisamente el compañero de cuarto de Gustavo. Después de que Rafael y yo nos hiciéramos novios, poco a poco perdí contacto con Gustavo. Poco después, Gustavo se fue a estudiar al extranjero y tras graduarse se quedó trabajando en Inglaterra. Excepto en las fiestas importantes, rara vez nos comunicábamos. De vez en cuando me enviaba postales desde diferentes ciudades. Por supuesto, no solo a mí, sino también a todos los compañeros del departamento con los que tenía buena relación. Pensé que volver a vernos sería incómodo, pero cuando nos sonreímos al encontrarnos, sentí que volvíamos a esa familiaridad de antes. Le dije en broma, no me digas que vienes a defender a tu querido compañero de cuarto. Imposible. Si acaso, tendría que regañarlo a él, se rió suavemente. Después de irme al extranjero cambié de número de teléfono y mucha gente no pudo contactarme. Aunque quisiera defenderlo, no podrían encontrarme. Menos mal, porque no me funciona eso de rogar por los demás. Mejor no hablemos de las personas que te hacen infeliz. ¿Vamos a tomar algo? Frunció el ceño, ¿qué vas a tomar? ¿Ya se te quitó la alergia en los dientes? Todavía no. Gustavo dijo, entonces no puedes tomar alcohol. Bueno, entonces vamos a escuchar música, al bar al que solíamos ir. Eso fue en segundo año. Por una actividad de la asociación estudiantil salimos y de repente empezó a llover fuerte. Ninguno traía paraguas, así que nos refugiamos en un bar de la calle. Después de que el cantante terminó algunas canciones, invitó al público a cantar. Gustavo se levantó, y bajo las luces sus ojos seductores eran tan tiernos que hipnotizaban. Cantó una canción que me gustaba mucho. Se me iluminaron los ojos. Gustavo cantaba hermosísimo. Gustavo cantó varias canciones seguidas. Me sumergí brevemente en su voz y dejé atrás todas mis preocupaciones. Esa sensación de que mis emociones ya no dependieran de Rafael se sintió maravillosa. Al salir, Gustavo fue al estacionamiento por el carro, y un chico se acercó, oye, guapa, te llevo a casa. Es muy tarde para que una chica ande sola, no es seguro. Sonreí y negué con la mano, no hace falta,
estoy esperando a un amigo. Apenas terminé de hablar cuando Rafael apareció de la nada y empujó al chico. Esta es mi novia, aléjate de ella. Rafael me agarró de la muñeca. ¿Quién te dio permiso de sonreírle? Sonrío cuando se me da la gana. Eres mi novia, solo puedes sonreírme a mí. El día que me abandonaste para ir con ella, ya te dije que no tenemos nada que ver. Deja de hacer teatro. Sarai, sabes que esa noche yo. Justo cuando iba a hablar, vi a lo lejos a Aitana con un vestido blanco largo, llevaba puesta la chaqueta de Rafael. Olvídalo, no importa. Ve a acompañar a tu Aitana. Aitana corrió hacia nosotros. Rafael, ¿están peleando? Aitana nos miró a ambos. ¿No será por mi culpa? Lo siento, Sarai, ese día yo realmente. Rafael dijo, no es tu problema. Yo agregué, no estamos peleando, terminamos. Sarai, ¿hablas en serio? No sé por qué, de repente parecía preocuparse mucho por mí. No lo entendía, ni quería entenderlo. Tal vez solo era porque ya no le rogaba que volviéramos como antes, y eso lo desconcertaba, hería en su orgullo. Lo miré fríamente y le dije, por supuesto que hablo en serio. Este tipo de bromas no tienen nada de gracioso. Rafael me miró fijamente, como si quisiera atravesarme con la mirada. Aitana le dio palmaditas. Rafael, no pasa nada. Siempre hay quien no valora tu sinceridad. A lo sumo, esta vez yo te acompaño bajo la lluvia. Pensé que ya no me importaba, pero el corazón se me contrajo. Resulta que la persona que no contestó mis 3 llamadas estaba acompañando a Aitana bajo la lluvia. Se me revolvió el estómago. Por suerte, llegó el carro de Gustavo. Sarai, súbete. Rafael se veía sorprendido. Con razón estás tan decidida a terminar conmigo. Resulta que encontraste a otro hombre, y nada menos que a mi hermano de la universidad. Después de decir esto, abrió la puerta del carro de Gustavo. Gustavo, sal. Rafael lo agarró de la chaqueta. ¿No estabas bien en el extranjero? ¿Por qué tuviste que volver a quitarme a mi novia? ¿Estás loco? Gustavo lo miró con indiferencia. Tú y Sarai ya terminaron. Lo que haga conmigo no es asunto tuyo. Me acerqué y aparté a Rafael. Rafael no podía creerlo. ¿Ahora lo defiendes a él? No se siente bien, ¿verdad? Gustavo sonrió con frialdad. ¿Acaso pensaste en cómo se sintió Sarai esa noche cuando la abandonaste sola? Rafael se quedó inmóvil por 2 segundos. No te hagas el bueno aquí. Le di una bofetada, me temblaba la mano. Rafael, deja de desvariar, ¿sí? No creas que todos son como tú, que mientras tienen a una, están viendo a otra. Despierta de una vez. Aitana se abalanzó. ¿Cómo puedes golpear a alguien? Luego miró a Rafael con preocupación. Rafael, ¿estás bien? Pero Rafael bajó la cabeza y se rió con sarcasmo. Está bien. Te voy a preguntar por última vez, ¿la ruptura es en serio? ¿De verdad no hay posibilidad de arreglar las cosas? No importa cuántas veces preguntes, la respuesta es la misma, ya no tenemos ninguna relación. Finalmente, asintió, como si hubiera entendido algo. Me señaló y dijo, perfecto, está bien. Fui yo el ciego, fui yo el idiota que vino a rogarte. No le hice caso, me subí al carro de Gustavo y nos fuimos. Capítulo 8. Gustavo, perdóname por lo de antes. No tienes que disculparte, no hiciste nada malo. Y también, ahora quizás yo. Lo sé. Gustavo sonrió con tranquilidad. Solo te invité a cenar. He estado ocupado en el extranjero estos años y no tengo muchos amigos con los que mantenga contacto aquí. No tienes por qué sentirte agobiada. Suspiré aliviada. Entonces así, te llevaré a conocer bien el lugar. ¿Y después? ¿Planeas seguir viviendo aquí? Ya no. Quiero regresar a mi pueblo natal por un tiempo. Yo también iré. Ay, por favor, reí. Ocúpate de tu trabajo. No soy tan frágil. No mucho tiempo después, renuncié a mi empleo. Con mis ahorros compré un auto usado y conduje de vuelta a casa para ver al abuelo. Pero cuando llegué a casa, el abuelo estaba postrado en cama.
Se veía muy débil, su rostro estaba tan demacrado que parecía solo piel pegada a los huesos. ¿Qué le pasó al abuelo? Se cayó hace unos días. El abuelo intentó incorporarse con dificultad. No te muevas, abuelo, quédate acostado. Sarai ha vuelto, no es nada, no te preocupes. Solo me lastimé un hueso, en unos días estaré bien. Después me pidió que le trajera la pequeña caja de hojalata de la mesa de noche. Tus dulces de copo de nieve favoritos, el abuelo te los guardó. La dulzura se extendió por mi lengua, y la vida ya no parecía tan amarga. El pueblo es tan pequeño que siempre te encuentras con gente conocida. En el mercado me topé con la abuela que vendía verduras. No me reconoció. Me acerqué y ella me entregó amablemente una canasta, pidiéndome que pusiera las verduras que quería comprar. Parecía muy bondadosa. Poco después, un joven de aspecto dudoso se acercó a pedirle dinero. Después de recibir el dinero me vio, y el chico abrió los ojos de par en par. ¿Eres tú esa pobrecita? Te has confundido de persona, le dije fríamente. La abuela se disculpó conmigo rápidamente. Perdón, mi nieto se confundió de persona. ¿Con quién me confundió? Con mi nieta que murió. Mató a su madre al nacer. ¿Murió? En efecto, para ellos no había diferencia entre que yo estuviera muerta. Sonreí, sí. Entonces, ¿por qué no te mató a ti también? Mi amiga me envió un video. Era Rafael, parado bajo el edificio donde vivía antes, empapándose bajo la lluvia, completamente mojado, inmóvil. Me muero de risa con este romántico empedernido. Todos los días se para bajo tu edificio bajo la lluvia, dice que si no sales a verlo, no se irá. Ya había cambiado mi número de teléfono. Al volver a conectarme con el anterior, descubrí que los mensajes de Rafael ya eran 99 más. Parecía bastante enfermo, con la voz ronca, decía que tenía fiebre alta. Si hubiera sido antes, definitivamente habría estado muy nerviosa. Pero ahora, si vivía o moría, no tenía nada que ver conmigo. Él nunca se preocupó por mis sentimientos. Ya no sentiría ni una pizca de pena por él. Mi corazón había muerto. Querer usar la compasión que antes sentía por él para buscar atención era demasiado aburrido. Comparado con él, me preocupaba más por el abuelo. El abuelo era la única persona en este mundo que realmente me quería, era la persona que más debía valorar. Acompañé al abuelo varios días. Su cuerpo no solo no mejoró, sino que se volvía cada vez más débil. Mi tío y yo sentimos que algo no estaba bien y lo llevamos al hospital para hacerle estudios. Los resultados salieron: cáncer de pulmón en etapa terminal. Esta noticia fue como un rayo en cielo despejado, mis piernas se debilitaron y casi no pude mantenerme en pie. Pero aún así le sonreí al abuelo: no es nada, el doctor dice que solo está débil, que descansando en casa se pondrá bien. Ja, te dije que no era nada. Vamos a casa. El abuelo era muy optimista. Pero la enfermedad no lo perdonaría por ser optimista. Se volvió piel y huesos, sus extremidades como ramas secas. Al principio aún podía caminar con dificultad, pero después quedó completamente postrado. Todos los días, excepto para comer y dormir, y regar las flores del pequeño jardín, el resto del tiempo lo pasaba a su lado. Esa noche, el abuelo, que solo podía tomar sopa y gachas, de repente dijo que quería comer arroz. Se comió un tazón entero, y su ánimo mejoró mucho. También preguntó después de mucho tiempo: ¿y ese novio que dijiste que me ibas a presentar? Me detuve un momento, bajé la cabeza sonriendo: él está ocupado con el trabajo, no vino conmigo. Tienes que mejorar, cuando él tenga vacaciones vendrá a verte. No es que no le hubiera mencionado a Rafael sobre esto. En ese momento él dijo: aún no es el momento, y no volví a insistir. Pero el abuelo sonrió con comprensión: terminaron, ¿verdad? Sí. Si no eran compatibles está bien que terminaran. El abuelo no es chapado a la antigua. En cuestiones del corazón nadie puede estar seguro, ¿no es así? Al escuchar estas palabras, finalmente no pude contener las lágrimas y todas las emociones acumuladas por tanto tiempo se derramaron. Él acarició suavemente mi cabello: no pasa nada, Sarai. Ámate primero a ti misma,
siempre recuérdalo. Muy temprano al día siguiente, el abuelo dijo que tenía sed y quería agua. Cuando ajusté la temperatura del agua y se la llevé, él tenía los ojos cerrados, como si estuviera dormido. Mi corazón se hundió, y con voz temblorosa le grité, «Abuelo, el agua está lista». No hubo respuesta. Las lágrimas brotaron. «Abuelo, el agua que querías está aquí, despierta y toma un poco». Sin importar cuánto lo llamara, ya no volvería a abrir los ojos. El abuelo se había ido. En este mundo, ya no habría nadie que me amara tanto, ya no habría nadie que me acariciara la cabeza diciendo el abuelo siempre será tu apoyo. En el bolsillo de mi chaqueta encontré un sobre rojo que el abuelo había metido sin que me diera cuenta. Lloré a gritos, pero el abuelo que más me amaba ya no podía escucharme. El día del funeral del abuelo, Gustavo también vino. Me abrazó, con los ojos enrojecidos, «Sarai, te acompaño en el sentimiento». Capítulo 9. Sin poder ver a Sarai, Rafael estaba al borde de la locura. Pensó que podría superar la ruptura, pero su mente no dejaba de reproducir todos los momentos maravillosos que habían vivido juntos. Consiguió el teléfono de Laura, quien le respondió con voz gélida, «No sé dónde está, no me preguntes». Él le suplicó humildemente, «Te pagaré lo que quieras, cualquier cantidad, solo dime dónde está Sarai». ¿Puedes dejar de darme asco? ¿No te bastó con disfrutar tranquilamente de su amor durante 3 años? La voz de Laura se llenó de ira. Ella se desveló preparando la decoración para tu cumpleaños, y el día de su cumpleaños, mientras tú acompañabas a otra mujer bajo la lluvia, ¿sabes lo que le pasó a ella? Te llamó tantas veces y ni una sola vez contestaste. ¿Sabes que estuvo a punto de salir lastimada? ¿Crees que te mereces saber dónde vive? Dile que puedo cambiar. El teléfono se cortó, y cuando volvió a llamar ya lo habían bloqueado. Aitana trató de consolarlo. «Rafael, no te entristezcas por alguien que no lo vale. Tal vez Sarai ya quería terminar desde hace tiempo, quizás quiere estar con ese hombre del auto de la vez pasada». ¿Tú qué sabes? Rafael la interrumpió bruscamente. «Lo siento, pero hay cosas que no te corresponde decir. Ella no es esa clase de persona». «Rafael, ¿acaso no me quieres? Ahora que ambos hemos terminado nuestras relaciones, puedes volver a conquistarme». «Aitana, ¿por qué crees que estaría esperándote en el mismo lugar para siempre?» Al decir estas palabras, sintió ganas de abofetearse a sí mismo. Entonces, ¿por qué Sarai tendría que esperarlo a él? Admito que verte me causa cierta nostalgia, pero eso no es amor. Sarai estuvo conmigo 3 años. Tú no tienes idea de lo importante que es para mí. Rafael, en realidad no la amas tanto, deja de buscar excusas. «Lárgate», gritó Rafael, irritado. «Si no fuera porque regresaste, Sarai y yo no habríamos terminado así». Aitana comenzó a llorar, pero Rafael solo se sentía más frustrado. Antes había sentido obsesión por Aitana, incluso había pensado en usar a Sarai para olvidarla. Pero ahora se daba cuenta de que nunca haber tenido algo en realidad facilita el dejarlo ir. Tenerlo y luego perderlo duele como si te arrancaran un pedazo de carne. Solo pensar que tal vez nunca más tendría contacto con Sarai lo sumía en un pánico que lo ahogaba como una marea. Comenzó a enviarle mensajes a Sarai, «Sé que puedes leerlos. Antes fui yo quien ignoró tus sentimientos, no sabía que el regreso de Aitana te haría sentir tan mal. Fui demasiado frío, te ignoré en muchas cosas, pero cambiaré. Esta vez déjame conquistarte a mí, ¿está bien? Estoy esperando abajo de tu edificio, puedes venir a verme cuando quieras. No puedo perderte, te lo ruego». Sarai no respondió ni un solo mensaje. Rafael no podía creer que después de 3 años de relación, ni siquiera supiera dónde estaba su pueblo natal. Solo entonces se dio cuenta de lo mal novio que había sido. Recordó cuando se fracturó la pierna y ella fue al hospital a verlo. Al ver su pierna enyesada, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sarai era muy tierna de corazón, siempre se preocupaba mucho por él. Ya que a ella le molestó que acompañara a Aitana bajo la lluvia, entonces él se quedaría todas las noches bajo la lluvia frente a su edificio, hasta que ella lo perdonara. La lluvia otoñal era helada y punzante, él se quedaba toda la noche parado bajo la lluvia como una estatua. Los transeúntes lo miraban con extrañeza. Después de varias semanas así,
finalmente no pudo más y le dio fiebre alta. Al abrir el cajón, vio que todas las medicinas comunes las había comprado Sarai. Con voz ronca le envió un mensaje: «Sarai, estoy enfermo y medio muerto, ¿ni siquiera vas a venir a verme? Sé que por más enojada que estés, no me abandonarías, ¿verdad? Ven a verme, Rafael». Cuando recibió este mensaje, Rafael se llenó de júbilo y se levantó inmediatamente de la cama. Sabía que ella no podía dejarlo ir. Pero cuando llegó a la dirección que Sarai le había dado, descubrió que allí se estaba celebrando un funeral. Sus pasos se volvieron pesados, como si tuviera plomo en los pies. Era imposible, seguramente solo había pasado algo con algún familiar suyo. Al entrar, vio una fotografía de Sarai. Ella sonreía con los ojos curvados como medias lunas, con 2 hoyuelos suaves en las mejillas. A un lado, una anciana suspiraba: «Pobre niña, la semana pasada murió su abuelo, y esta semana le pasó esto a ella». Laura y un demacrado Gustavo también estaban allí. Rafael corrió hacia ellos como loco: «Me están mintiendo, ¿verdad? Todos están actuando con ella, ¿no es así?». Laura dijo con voz entrecortada. Después del funeral de su abuelo, dijo que quería viajar sola. En el camino, abrumada por la tristeza, su auto se salió del camino y cayó al río. «Es imposible». Rafael sacó su teléfono. «Ayer todavía me envió un mensaje». Se dirigió a Gustavo: «Dime que no es verdad. ¿Fuiste tú quien planeó todo esto?». Gustavo lo agarró por la ropa y lo empujó contra la pared. «Rafael, deja de enloquecer». Poco después, varios policías aparecieron en la puerta. «¿Es esta la casa de Sarai?», preguntó el policía a cargo. Rafael, como si hubiera visto a su salvación, respondió rápidamente: «Sí, exacto, ¿vinieron a ayudarme a buscarla?». «Ella ya falleció. ¿Qué relación tiene usted con ella?». Las palabras del policía cayeron como una roca gigante. «Soy su novio. El día de su cumpleaños discutimos y después desapareció». La voz de Rafael temblaba. «¿En serio? ¿Su cumpleaños no fue el 7 del mes pasado?», preguntó el policía. «Sí, ese día estuve con ella todo el tiempo», respondió Rafael. «¿Entonces sabes sobre la agresión que sufrió ese día?». Estas palabras cayeron como un rayo en cielo despejado. Rafael palideció. No sabía. Gustavo y Laura también se quedaron mudos por la conmoción, preguntando con voz temblorosa: «¿Qué?». «Por lo visto ninguno de ustedes lo sabía», dijo el policía, y llevó a los 3 a la comisaría. Capítulo 10. Todo comenzó la noche anterior, cuando la policía descubrió 2 cadáveres masculinos en las alcantarillas bajo una construcción abandonada de láminas metálicas en el fondo de un callejón. Ambos hombres habían salido de prisión apenas 6 meses antes. Durante la investigación, los agentes encontraron en la escena el teléfono móvil de una de las víctimas, que contenía un video grabado del asalto que ambos perpetraron contra Sarai antes de morir. Aunque las imágenes estaban pixeladas, el audio permanecía intacto. Sus gritos, súplicas y llamadas de auxilio se entremezclaban, pero fueron ahogados por el sonido de la tormenta, hasta que gradualmente se debilitaron, como si hubiera fallecido. En el video, de repente sonó su teléfono. Inmediatamente después se escucharon los gritos de dolor de los hombres, uno tras otro. Ella había matado a esos 2 hombres. Las cámaras de seguridad mostraron a una mujer temblando de pies a cabeza que emergía desde un ángulo muerto, con el cabello revuelto envuelto en su abrigo, las manos cubiertas de sangre, tambaleándose al salir, para luego tropezar con una piedra y caer entre la maleza. Permanecía inmóvil, como si estuviera muerta, sin que nadie la notara. No se sabe cuánto tiempo pasó hasta que logró encender la pantalla de su teléfono con dificultad. Después de un rato, se incorporó lentamente, hizo una reverencia al aire y sonrió diciendo: «Estoy bien, gracias. Qué suerte que me encontraron, de lo contrario no sabría qué hacer». Laura lloraba desconsoladamente. Ella me dijo que unas personas bondadosas la habían salvado. ¿Cómo pudo ser de esta manera? Ese fue el mecanismo de autoprotección de su cerebro después de sufrir un trauma severo, explicó el policía con los ojos enrojecidos. No quiso enfrentar la realidad de haber sido agredida, por lo que modificó automáticamente esa memoria. Gustavo, con lágrimas corriendo por el rostro, agarró a Rafael, que permanecía inmóvil a un lado,
y comenzó a golpearlo puño tras puño. El habitualmente gentil hombre tenía ahora los ojos inyectados en sangre, mientras la sangre de la nariz de Rafael se mezclaba con sus lágrimas. Qué desesperada e indefensa debió haberse sentido ese día. Mientras ella luchaba en su agonía, él consolaba a Aitana, acompañándola bajo la lluvia, y colgó su llamada. Esa era su señal de auxilio, y él personalmente la empujó al abismo. Si hubieras contestado la primera llamada de Sarai, esto no habría pasado, gritó Laura entre lágrimas, fue porque no contestaste que esos hombres regresaron y se la llevaron a rastras. Lo sé, todo es mi culpa. Rafael sollozaba, incapaz de formar oraciones completas. Gustavo agarró a Rafael por el cuello de la camisa. Después de consolar a Aitana, si al menos hubieras regresado a buscarla, ella no habría llegado a este extremo. Mátenme, por favor, murmuró Rafael. Ciertamente mereces morir, pero no tienes derecho a hacerlo, la voz de Gustavo era fría como el hielo, no tienes derecho a morir, ni a ir a verla. No creas que recibir unos golpes te redimirá, deberías vivir toda tu vida en la culpa y el arrepentimiento. La policía realizó una investigación más profunda de las pertenencias de Sarai. Tenemos razones para sospechar que su caída al río en el automóvil no fue un accidente, les informó el oficial. La policía descifró la contraseña de su computadora y encontró un documento guardado el día anterior a su accidente. Capítulo 11. Cada vez que hablo del pasado, siempre empiezo diciendo tuve un abuelo que me quería muchísimo. Nunca le he contado a nadie lo que pasó antes de eso. En realidad, mi madre murió cuando nací. Desde que tengo memoria, mi abuela siempre me llamaba desgracia. Me hacían sentir que hasta mi respiración era innecesaria, que no merecía vivir. Papá se volvió a casar muy pronto, y mi madrastra tuvo un hijo. La ropa de mi hermanito siempre estaba limpia y bonita. Mientras él veía dibujos animados en brazos de alguien, yo tenía frente a mí una pila interminable de platos que lavar. En el campo, el agua del invierno helaba hasta los huesos. Una vez intenté usar agua tibia del calentador a escondidas, pero mi abuela me descubrió y me regañó, desgracia. Solo sabes desperdiciar. En 6º grado, estuve recolectando botellas todo un semestre para comprar un oso de peluche de mi tamaño en una tienda de segunda mano. Por las noches lo abrazaba para dormir, imaginando que era mi mamá. Sentía que ese abrazo podía sanar toda mi tristeza. No pasó mucho tiempo antes de que mi hermanito encontrara el oso que había escondido en el armario. Mi madrastra dijo, ¿una niña tan grande todavía jugando con juguetes? ¿No sabes que debes ceder ante tu hermano? Después, mi hermanito cortó las 4 patas del oso con tijeras. Te lo devuelvo, mis juguetes son 100 veces más bonitos que este. Abracé al oso destrozado y lloré toda la noche en mi rincón. Al día siguiente, busqué aguja e hilo y lo cosí yo misma. Me acompañó durante muchos años. En las vacaciones de verano de 3º de secundaria, el sobrino de mi madrastra vino a quedarse en casa. Usaba lentes y parecía muy honesto. Dijo que me ayudaría con matemáticas, pero puso su mano en mi muslo. Asustada, corrí a buscar a mi abuela, pero ella me empujó al suelo, maldita. ¿Por qué corres así? Si le pegas a tu hermano te voy a pegar. Regresé en silencio por mi cuaderno, pero él me abrazó de repente. Sus manos bajaron, jalando mis pantalones, tapó mi boca y se acercó, haciendo sonidos extraños en su garganta. Me asusté mucho y le pisé el pie con fuerza. Él se soltó del dolor. Le dije que se lo contaría a los adultos. Él se rió fríamente, ¿crees que van a creer a una maldición como tú, o a mí? Tenía razón, mi familia jamás me ayudaría. Llorando corrí a la comisaría. La policía vino a casa a investigar, pero no encontraron nada. Los vecinos rodearon nuestra casa completamente, todos vinieron a ver el espectáculo. ¿Pero por qué todos me miraban de manera extraña, como si yo fuera quien había hecho algo malo? Mi madrastra dijo, los niños mienten. Su madre murió temprano, nosotros estamos ocupados y no la hemos atendido bien, así que miente para llamar la atención. Mi sobrino acaba de entrar a la universidad, ¿cómo podría hacer algo así? Después de que se fue la policía, mi abuela me encerró en el cuarto de los trastos. Cosas sin vergüenza. Si tienes miedo de que te hagan cosas malas,
Entonces debes estar encerrada, así es más seguro. Nadie estaba de mi lado. Todos me miraban con ojos extraños, como si fuera algo sucio. Tenía mucha hambre, pero nadie se preocupaba por mí. Hasta que mi abuelo vino por mí. Mi abuelo me cambió de escuela. Me dio la calidez que nunca había sentido. Me dijo, nuestra Sarai no es una maldición, es una estrella del amanecer. Era la primera vez que alguien era tan bueno conmigo, no sabía qué hacer. Ya no tenía que andar con tanto cuidado, finalmente vi la luz. Esos años al lado de mi abuelo fueron los más felices de mi vida. Esas heridas parecían sanar lentamente. También dejé de ser la persona rara y solitaria de la que hablaba la gente, y poco a poco me convertí en una chica normal que podía llorar y reír. Después estudié mucho y entré a una universidad prestigiosa. Quería ser el orgullo de mi abuelo. En la universidad conocí a Rafael. Me atraía su personalidad alegre y radiante. Lo amé en secreto, pero no planeaba decírselo. Por mis experiencias de la infancia, rechazaba un poco que los chicos se acercaran, sentía que el amor era opcional. No esperaba que Rafael me confesara sus sentimientos primero. Yo también quería ser valiente una vez, dar ese paso. Pensé que sería como las protagonistas de las novelas, que encontraría la redención. Pensé que podría deshacerme completamente de ese pasado horrible, que podría tener mi propio amor y familia como las personas con infancias normales. Pensé que nunca más caería al abismo. Quería tener una hija para que no tuviera que pasar por lo que yo viví. Pero esa noche de tormenta, caí en un pantano aún más profundo. La noche después del entierro de mi abuelo, hubo vientos fuertes, relámpagos y truenos. Recordé lo que realmente pasó esa noche lluviosa. En realidad, esa noche no pasó nadie por ahí. De principio a fin, nadie vino a rescatarme. Grité desesperadamente, pero eso solo los hizo más desenfrenados. En ese momento realmente quería desaparecer de este mundo, así no tendría que soportar este dolor. Lloré hasta secarme las lágrimas. Hasta que sonó el teléfono de Gustavo, ellos se distrajeron, y cuando fueron a apagar mi teléfono, despertaron mi conciencia que estaba a punto de desaparecer. Toqué el cuchillo en el pantalón de ese hombre. Entonces, cuando se distrajeron, una vez, y otra vez. Borré deliberadamente este recuerdo, incluso pensé que alguien me había salvado en ese momento. Rafael, te preocupas de que ella haga tonterías, te duele verla llorar. Pero ¿y yo? ¿Alguien se ha compadecido de mí? ¿Alguien ha escuchado mis gritos? Rafael, si desde el principio te acercaste a mí solo porque realmente me querías, ¿no habría tenido esa experiencia? Pero si realmente hubiera un sí, desde el principio no me habría gustado. En realidad también pensé en seguir viviendo. Pero esos recuerdos asquerosos que traté de olvidar me atormentan día y noche. Tengo que bañarme muchas veces al día, no quiero ver a nadie. Al día siguiente manejé a un pueblo pequeño. No le dije a nadie, ni siquiera a Gustavo. Ya no puedo regresar. Me gusta la luz del sol. Porque bajo esta luz limpia, me hace pensar por error que yo también estoy limpia. Pero esa noche volvió a llover, volvieron los truenos. Ese sonido de trueno parecía querer destrozarme, obligándome a recordar una y otra vez lo que pasó esa noche. Busqué en internet videos motivacionales y sanadores, realmente quería seguir viviendo. Las heridas ya habían cicatrizado. ¿Por qué aún dolían tanto? Por las noches me quedaba despierta con los ojos abiertos, sin atreverme a dormir. Temía que al cerrar los ojos, alguien me tapara la boca y me arrastrara a un rincón oscuro. Sentía que me había dividido en dos personas que se jaloneaban dentro de mi cuerpo. No sabía a cuál escuchar. La niña de los cerillos encendía cerillos y veía a sus seres queridos. Si yo enciendo un cerillo, ¿podré ver a mi abuelo también? Tengo tantas ganas de ver a mi abuelo. Encendí un cerillo. La llama trajo calidez momentánea. Pronto se apagó, no vi a mi abuelo. Mañana podré verlo. Aunque desaparezca de este mundo, nadie se va a preocupar, ¿verdad? Sarai, en la próxima vida no seas tan ingenua. Si pudiera elegir, quisiera tener papá y mamá que me amen. Tampoco quiero volver a conocer a Rafael. Y también,
Gustavo. Lo siento. No te culpes, estoy demasiado cansada, ya no tengo fuerzas para agarrar esa luz que quería iluminarme. Si pudiera, quisiera convertirme en viento, en lluvia, en mariposa. O convertirme en una nube en el cielo. Y también, si alguien puede ver este texto, ¿podrían quemar mi osito conmigo? Si nadie lo ve, no importa, que mi desaparición sea solo un accidente. Capítulo 12. La verdad se clavó como una daga envenenada, atravesando la cordura de Rafael. Se desplomó por completo al comprender finalmente que él había sido el asesino indirecto de Sarai. Nunca había llegado a conocer realmente el pasado de Sarai, simplemente había aceptado con tranquilidad toda su entrega. La había dejado de lado como si fuera lo más natural del mundo, incluso había colgado el teléfono cuando ella más necesitaba su ayuda. Ahora, reflexionando sobre todo esto, se daba cuenta de que no tenía derecho alguno a implorar su perdón, mucho menos a reprochar a nadie. Todo lo que había hecho antes ahora parecía una burla. El dolor y la culpa lo inundaron como una marea. Se golpeaba la cabeza contra la pared con desenfreno, pero no sentía dolor alguno. Al final se desplomó en el suelo como un trapo, sin fuerzas. En sus momentos de lucidez, vagaba por las calles concurridas como un alma en pena. Se acercaba a los transeúntes preguntándoles, «Disculpe, ¿ha visto a mi novia?» Y después añadía, «Cuando sonríe le salen 2 hoyuelos en las mejillas». Poco a poco, la gente del barrio llegó a conocer al loco que buscaba a su novia todos los días cerca de aquel callejón. Su familia, sin saber qué hacer, se vio obligada a encerrarlo en casa. Pero él siempre encontraba la manera de escapar. En una ocasión, Aitana vino a intentar hacerlo entrar en razón, pero él la agarró del brazo. «¿Has visto a mi novia?» Aitana lo abrazó, con la voz quebrada por el llanto. «¿Hasta cuándo vas a seguir así? Reacciona, por favor. Todavía me tienes a mí. Volví por ti». Esas palabras fueron como un rayo que devolvió la lucidez a Rafael en su estado de demencia. «¿Volviste por mí?» «Sí, todavía me tienes», respondió Aitana con urgencia. «Entonces ese día no habías tenido una decepción amorosa, ¿verdad?» La mirada de Rafael se volvió gélida mientras apretaba el cuello de Aitana con fuerza. «¿Me mentiste? ¿Hiciste que abandonara a Sarai a propósito? Sin ti nada de esto habría pasado». Las personas de afuera oyeron el alboroto y irrumpieron en la habitación. Rafael se las arregló para zafarse de quienes intentaban controlarlo y persiguió con ojos inyectados en sangre a la aterrorizada Aitana. Durante la huida, Aitana tropezó y rodó escaleras abajo. ¡Qué absurdo y patético! A veces recuperaba la lucidez y lo torturaban hasta la agonía las terribles consecuencias que había causado indirectamente. Otras veces enloquecía y preguntaba a cualquiera si había visto a Sarai. Pero sin importar su estado, aquellas personas a las que había lastimado ya nunca volverían. Capítulo 13. Gustavo amaba a Sarai desde hacía 5 años completos. Desde el primer momento en que la vio en la universidad, ese amor nunca había cambiado. Pero sabía muy bien que en el corazón de ella solo estaba Rafael. Lo veía con claridad, aunque no podía hacer nada al respecto. Así que dio un paso atrás y se quedó a su lado como amigo, protegiéndola en silencio. Se dijo a sí mismo que si algún día ella quería volverse, él siempre estaría ahí, esperándola. Hasta que llegó el día en que ella realmente se puso con Rafael. Fue entonces cuando Gustavo descubrió que no podía ser tan sereno como había imaginado. Comenzó a sufrir insomnio noche tras noche. Era la primera vez en su vida que lloraba por alguien. Como un voyeur, se quedaba escuchando a escondidas cuando Rafael ponía en altavoz los mensajes de voz de Sarai. Pero esas dulces palabras no estaban dirigidas a él. Esta manera de beber veneno para calmar la sed no podía salvarlo. Al final, no pudo aceptar que la persona que amaba se hubiera convertido en la novia de otro. Primero se mudó del dormitorio, luego solicitó un intercambio estudiantil. Durante esos años en el extranjero, soñaba frecuentemente con Sarai, soñaba con los momentos en que se sentaban juntos en un rincón de la escuela a escuchar música. Revisaba una y otra vez sus publicaciones en redes sociales, incluso guardaba las fotos donde aparecía con Rafael, recortaba la parte de Rafael dejando solo a ella, y las miraba una y otra vez. Incluso las imprimía y las guardaba en un álbum de fotos.
Todo ese álbum estaba lleno de recuerdos de ella. Nadie sabía que Gustavo, quien siempre parecía calmado y racional, hacía este tipo de cosas tan infantiles. Pero se arrepintió. Se arrepintió de haber huido de esta ciudad como un cobarde. A menudo pensaba, si no hubiera ido al extranjero, ¿Sarai no habría pasado por eso? ¿Qué tipo de miedo y dolor la habría llevado a olvidar traumáticamente esa experiencia? Gustavo deseaba poder regresar al pasado, soportar todo por ella, abrazarla fuertemente para protegerla. Pero ya no podía volver, no podía cambiar nada. Sin embargo, no podía volverse loco. Cualquiera podía quebrarse, menos él. Tenía cosas importantes que hacer. Gustavo contrató a alguien para investigar al sobrino de la madrastra de Sarai. Ese hombre ahora era maestro de secundaria, pero seguía tocando inapropiadamente a sus estudiantes. Esos niños eran pequeños, con poca experiencia, solo podían sentir rabia pero no atreverse a hablar. Gustavo recopiló evidencia sólida y personalmente lo envió a prisión. En cuanto a esos familiares que saltaron después de la muerte de Sarai gritando que querían repartirse la herencia, Gustavo también los advirtió uno por uno, para que no se atrevieran a difamar más a Sarai. Ese día, Gustavo permaneció sentado desde el amanecer hasta el atardecer, como un arrecife silencioso, custodiando la tumba de Sarai. La luna trepó lentamente hasta las copas de los árboles, y la fría luz lunar iluminó su nombre en la lápida, así como sus ojos húmedos. Sacó aquel álbum de fotos y lo abrió lentamente. La última foto de ella que conservaba era su foto mortuoria. Acarició suavemente su rostro en la fotografía, y en su mente aparecieron todos sus gestos y sonrisas, tan vívidos, pero congelados para siempre en ese blanco y negro. Ya nunca más la vería. Gustavo le dijo en voz baja a la lápida, ya debes haber visto a tu abuelo que te amaba, y también a tu madre, a quien nunca conociste. Este pensamiento era su único consuelo en ese momento. Sarai, tu osito no te lo voy a quemar, dijo con voz entrecortada, déjame conservar este recuerdo, es lo único que me queda. Él se volvió loco, yo no me volví loco. Gustavo sonrió amargamente. Me alegra estar consciente, así puedo pensar en ti con claridad, puedo venir a verte seguido y cantarte las canciones que te gustaba escuchar. Dijiste que tenías miedo de que nadie te recordara después. No tengas miedo, Sarai, yo siempre te recordaré. Hizo una pausa, su voz con tono de súplica, solo tengo un deseo, que vengas a visitarme seguido en mis sueños, ¿de acuerdo? Una brisa sopló, y una mariposa blanca voló silenciosamente hasta posarse suavemente en su hombro. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores.
Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Choe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Choe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Choe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Choe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Choe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Choe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. ¿Quizás Michael había decidido sorprenderla? Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años.
Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. «Está bien», respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella,
y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael,
tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró,
Al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida,
pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Chloe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.